justicia. Tenemos a nuestro invitado toda una personalidad académica, el doctor Ruperto Patiño Manfred, que me hace el favor de estar aquí con nosotros con un tema muy interesante. Él pues es exdirector de la Facultad de Derecho con una gran calidad profesional, una gran calidad académica. Bienvenido, me da Muchísimas mucho gracias, gusto al contrario, Leticia, encantado conmigo. de estar contigo. Muchas gracias por la invitación y estoy a tus órdenes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El tema que vamos a tratar es sobre la era de Donald Trump. No cabe duda que este es un personaje pues que ha impactado al mundo por su forma de ser, de actuar, y que pues realmente no tenía una carrera política. Así es. Y que de repente pues llegó al cargo más importante en Estados Unidos, ¿no? Que es la presidencia. Y como él dice, él es presidente de los estadounidenses, ¿no? Aunque va contracorriente del mundo, de todo lo que el mundo el mundo civilizado, o cuando, sí, en general, todo lo que hemos avanzado en temas de democracia, de globalización, de libre comercio, de defensa del ambiente, pues parece que va en reversa, ¿no? Pero él dice, es que yo gobierno para los estadounidenses, no para el mundo. Sí, bueno, sí, pues eso será la primera señal que nos da de que poco a poco irá el imperio perdiendo su hegemonía, ¿verdad? A lo mejor es el inicio, el principio del fin. El principio del fin, fíjate que si nosotros vemos Roma y vemos Estados Unidos, por lo primero que empezó a caer el imperio de Roma, pues fue porque la gente se empezó a corromper. Sí, claro, sí, ese es un factor y nosotros fundamental. Ahorita tenemos la droga tremenda en Estados Unidos, porque si bien sí, es cierto, México es productor, pero allá son consumidores. Ellos son los consumidores, claro, y se comporta como todos los mercados, donde cuando hay demanda hay oferta, ¿no? Y si la demanda aumenta, la oferta aumenta, por más dificultades que le pongan, no es mediante el uso de la fuerza policíaca o militar como ese problema se resuelve de ninguna manera, ¿no? Cuando me hiciste favor de invitar para que platicáramos de este tema, pensando siempre desde México, ¿no? Porque bueno, pues los Estados Unidos, los estadounidenses, ellos, los votantes americanos votaron por él es el presidente y pues eso hay que respetarlo. Ellos tienen sus propias instancias, sus propios equilibrios de poder y ya veremos qué pasa. Ahora anunciaban en la prensa que están habiendo una investigación, un juicio político iniciando apenas, ¿no? Contra el señor Trump por obstrucción de la justicia. En fin, quién sabe qué va a pasar. Pero en realidad nosotros tenemos que preocuparnos por México, ¿no? Porque somos la frontera, ¿no? Esta es una condición que solo a México le interesa. Canadá por el otro lado, sin mayor problema, pero de este lado, pues México tiene que resolver su propia problemática, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con Estados Unidos y qué se ve hacia el futuro? Yo creo que cuando menos, hay más desde luego, pero de la agenda bilateral, yo creo que hay 3 temas que son fundamentales y que México tiene que trabajar en ellos para cuidar su relación con el vecino del norte, que es, pues, como quiera, sigue siendo la potencia, ¿no? Sí. Sigue siendo la potencia. Los tres temas que pienso que podemos comentar, si te parece, o algún otro, claro. Sería desde luego el comercio, que es fundamental para México, es la base de la economía de nuestro país, la migración, que ha sido un tema tan frecuente, tan relevante, tan importante para los mexicanos, y lo sigue siendo, ¿no? Es un tema fundamental, y justamente el narcotráfico, la droga, ¿no? La migración, la droga, la seguridad, la frontera, no tanto el tema del famoso muro, que yo creo que no había que darle mayor importancia realmente, ¿no? Porque no tiene tiene más un sentido de mercadotecnia, ¿no? Porque seguirá habiendo, quiera Trump o no quiera Trump, seguirá habiendo una relación de México y de Estados Unidos, y de los mexicanos seguirán pasando la frontera para hacer 1000 cosas, desde sus compras mínimas hasta viajes, hasta turismo, hasta estudios, en fin. Y los americanos seguirán viniendo a México a tratarse con nuestros odontólogos porque les sale más barata la medicina en México que allá. En fin, eso no lo puede evitar por más muros que construyan. Pero sí, cuestiones que sí son relevantes y que sí afectan a México, que es lo que nos importa a nosotros, es el comercio. Porque se ha hablado mucho, ¿no? Que el Tratado de Libre Comercio, que si lo va a denunciar, que si vamos a salir del tratado. Y yo creo que ahí tendríamos que tener también mucha calma, y yo espero creo que sí, que nuestras autoridades la tendrán.
Primero hay que reconocer, o recordar más que reconocer, recordar que México y Estados Unidos, igual Canadá, pero estamos hablando nada más por ahora de México y Estados Unidos, los dos son signatarios y miembros de la Organización Mundial de Comercio. Ahí están las reglas del comercio mundial. Son las reglas aplican para todo el mundo. 164, 65 países son miembros de la Organización Mundial de Comercio. Los que no son miembros es porque son economías muy pequeñitas o porque no participan en el comercio internacional o están en proceso de incorporarse, ¿no? Es el comercio del mundo. Ahí están las reglas y son muchas, son muy variadas. Estados Unidos ha sido un impulsor del nacimiento de la organización. México es miembro desde el año 86 que ingresamos al GATT. Y esas son las reglas. Y el Tratado de Libre Comercio no es algo diferente a la OMC. Eso es lo que quizás no ha estado muy claro en nosotros y pensamos que es el tratado y por allá son otras reglas. El Tratado de Libre Comercio, como todos los acuerdos comerciales, derivan jurídicamente de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Es muy importante que lo sepa el público, Sí. Porque mucha gente, ay, no, se va a acabar el tratado. A lo mejor hasta nos benefician. Bueno, es que si llegáramos al extremo de que Estados Unidos deseara denunciar el Tratado de Libre Comercio, seguimos vinculados jurídicamente con Estados Unidos y con el mundo a través de las reglas de la Organización Mundial de Comercio. Digamos, la diferencia puntual, fina, entre el Tratado de Libre Comercio y las reglas de la OMC es el tratamiento arancelario. Es decir, en el Tratado de Libre Comercio, justamente por su naturaleza, los aranceles, que decir, los impuestos de importación, se reducen hasta la tasa cero. Eso ya sucedió. Ya el flujo de mercancías de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos, igual con Canadá, está en la tasa cero, ¿no? Siempre y cuando sean productos regionales, que cumplan con las reglas de origen para ser calificados como regionales. Pero todo el flujo de mercancías de México a Estados Unidos a México, tienen tasa cero. Eso lo hace diferente en el contexto de la OMC, porque en la OMC todos los países comprometen un tope arancelario o aseguran a los demás países que son miembros de un cierto nivel arancelario del cual no pueden subir. Ahora, ¿cuál es el tope arancelario de los Estados Unidos? Estamos hablando de un tope arancelario de 3% en algunos productos, 5% en algunos más, no más que eso. Es decir, de la tasa 0 subiríamos en algunos casos hasta la tasa 3 o hasta la tasa 5. Esa sería la consecuencia inmediata, que dejar de tener, en lugar de que los productos circulen libremente por la región, pagarían un arancel. Pero las reglas del comportamiento, la nación más favorecida, la no discriminación, el trato nacional, todo eso ya está en la OMC. Y yo supongo que los Estados Unidos y los expertos de Estados Unidos le sugerirán al señor Trump pues, que no rompa con esas reglas porque no es para México. Si él viola esas reglas, las viola para todo el mundo, sí. ¿No? Y a lo menos que se expone Estados Unidos si empieza a violentar las reglas de la OMC, a incumplirlas, pues es a que los demás países le pongan leyes a espejo, ¿verdad? Si tú hiciste esto, te hacemos lo mismo, que es una consecuencia natural. Yo no creo que Estados Unidos quiera entrar en un conflicto comercial con Europa, con Asia, con China, con la India, con Latinoamérica, con el mundo, con Rusia, con todo el mundo. Sería una locura y quien lo sufriría serían ellos. Él algún día dijo, Trump, le voy a poner arancel del 35% a los automóviles. Eso no puede hacerlo. Eso es una violación a las reglas del comercio internacional y se enfrentaría con reglas espejos de los japoneses, de los chinos, de los europeos. Pues natural, ¿no? Porque le vas a poner aranceles a los productos que ellos exportan también. Yo creo que eso tendríamos que tenerlo muy claro, ¿no? Porque una cosa es la mercadotecnia. Este señor Trump se comporta con una facilidad en los medios de aventar así como amenazas, ¿no? Pero él sabe, o sus ayudantes deben saberlo, que eso no puede hacerlo, que no puede llegar a eso. Ahora, ¿se abre la oportunidad de renegociar el Tratado de Libre Comercio? Claro, porque un tratado, como todo acuerdo comercial, como todo tratado, es revisable. Cuando las partes que suscriben un acuerdo internacional, un tratado, desean revisarlo, pues lo revisan. Se sientan y lo revisan, tienen todo el derecho, o sea, no hay ningún problema en eso y se hace con mucha frecuencia. ¿Qué podría revisarse en el Tratado de Libre Comercio? ¿Qué sería lo que es revisable? Y yo creo que aquí nuestras autoridades pudieran tener una gran oportunidad de beneficiar mucho más a la economía mexicana. Mira, un tema en que nos ha dolido a los mexicanos, desde el punto de vista, me refiero comercial, económico, ha sido el tema agrícola. Porque hemos generado a través del Tratado de Libre Comercio una dependencia alimentaria que es muy riesgosa.
si un país, como el caso de México, tiene una dependencia, digamos, de productos cualquiera, ¿no? De automóviles o de computadoras, no producimos computadoras. Bueno, eso nos hace dependientes de las computadoras importadas. Sí, sí, sí. Pero no pasa nada. Hay muchos proveedores, los compramos de donde vengan. Pero cuando tú no generas los alimentos que vas a consumir, cuando dejas de producir algunos alimentos porque los sustituyes por producto importado, el día que ya no los puedas comprar, el día que suban los precios, pase cualquier situación, te quedas sin lo principal, que es el alimento, ¿no? Y ahí tenemos un problema con el trigo, con el maíz, el sorgo, frijol, soya, que son los productos básicos de la alimentación. Que exportamos hortalizas, sí exportamos hortalizas, exportamos frutas, sí es verdad, pero eso no es lo más importante del tema de los alimentos. Semillas, son muy importantes. Claro, oleaginosas, ¿no? De mencionar, sí. Entonces, ahí se ha generado esa... ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. Porque en Estados Unidos, además de que tienen una vocación agrícola natural, tienen tierra, agua, capital, tecnología, ¿verdad?, manos de obra que les mandamos nosotros, tienen una política de subsidios muy importante, de tal manera que el maíz que ellos pueden producir y exportar, lo exportan a precios deprimidos, artificialmente deprimidos gracias al subsidio. ¿Qué tiene que hacer México? México produce maíz, pero no el suficiente para el consumo nacional. Bueno, pues produzco el maíz que tengo que producir y lo que no pueda producir lo importo, ¿verdad? Pero no importo todo lo que me puedan, lo importo por cuotas, por cupos, para poder complementar el ingreso y el consumo nacional. Ahora, eso se puede hacer, sí se puede hacer y se puede negociar. Entonces, ¿por qué? Porque como ellos subsidian sus productos del campo, nosotros podemos en reciprocidad decir, bueno, sí, pero solamente voy a importar lo que me haga falta importar, y no todo. Y entonces reactivo el campo. Que eso nos va a llevar después, adelante, si tú lo consideras, al tema de la migración, ¿no? ¿Qué personas, qué mexicanos en general son los que más han migrado a los Estados Unidos? Los campesinos, porque el campo ya no les produce, porque el campo mexicano está verdaderamente abandonado y abandonado por el gobierno, ¿verdad? El campesino, todos sabemos del campesino que tiene su cosecha, que llega y que no puede trasladar la cosecha del campo a los centros de consumo, a los centros de distribución. ¿Quién es el que lo hace? El transportista. Y el transportista llega y le ofrece por su cosecha una cantidad tan ridícula que no alcanza a pagar ni el costo de la semilla. Sí, ínfima. ¿No? Sí. Y entonces, si no me la quieres vender a ese precio, no te la compro y ahí se te queda. Sí, bueno, pues llévatela al precio que me quieras dar. Y el transportista la lleva a los centros de distribución y él es el que gana. Sí. Le paga muy poco al campesino y le cobra mucho al consumidor final, ¿no? Esa es la labor de una intermediación. Así es. Y que realmente pues a él no le costó el trabajo de estar en el campo, de estar bajo el sol, de una realmente pues un desgaste físico. Así al es. estar abriendo Sí, surcos, sembrando, etcétera. Mira, Leticia, Es muy injusto todo eso. tú eres muy joven y no debes acordarte Muchas de gracias. esto. Vamos a un corte comercial perdón, y regresamos. Sí.
conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso en este programa de Leyes y Justicia con este tema interesantísimo sobre pues la era de Trump y que cómo le va a México con esta era de Trump. Continuamos. Muchísimas gracias, Leticia. Claro, comentábamos un poco lo que mediáticamente puede hacer el señor Trump, que es esto, ¿no? Aventar, decir amenazas, decir lo que va a hacer, lo que no va a hacer, siempre todos los días de Twitter, que esa es su forma de gobernar, a través de su teléfono. Pero la verdad está en las reglas, en las normas, en los tratados, en la ley interna, en los equilibrios que hay en el poder en Estados Unidos. Hay un Congreso, hay una Suprema Corte de Justicia, en fin. Él no puede hacer todo lo que él quisiera hacer y todo lo que anuncia que va a hacer. Yo te decía que en el caso del Tratado de Libre Comercio, y ahora que se anuncia la revisión, que eso es perfectamente legal, se puede revisar un tratado, claro, pues es un acuerdo de voluntades y como tal se puede revisar si los suscriptores están dispuestos. Y aquí los tres, Canadá, Estados Unidos y México, están dispuestos a revisarlo después de más de 20 años de vigencia, en donde hay cosas nuevas. Hay temas nuevos, el comercio electrónico, por ejemplo, que es importante, ¿no? Todo el tema de los derechos de propiedad intelectual, el sector farmacéutico, son temas nuevos que hay que negociar, platicar y ver qué estructura jurídica se le da en la región, porque aquí hablamos de la región de América del Norte. Pero México también podría aprovechar para incorporar a la negociación el tema agrícola, porque ahí no quedamos bien, no nos ha ido bien, ¿verdad? Independientemente de que somos exportadores de hortalizas y de frutas y somos muy importantes, sí, pero esa es una parte, no es la parte más importante de la producción de alimentos. La producción de alimentos está en el maíz, en el trigo, en el frijol, sorgo, soya, oleaginosa en general, semillas, que son de gran volumen. Y ahí hemos perdido soberanía alimentaria, hemos perdido producción y cada vez producimos menos porque Estados Unidos, independientemente de que es un país con vocación agrícola, ¿no? Tiene tierra, tiene agua, tiene capital, tiene tecnología, tiene mano de obra que le mandamos nosotros. Claro, además, nosotros. Una política de subsidios importantísima, ¿no? Este es un problema de tesorería. Nosotros no podemos competir con subsidios con Estados Unidos. Ellos tienen más capacidad de subsidiar y lo hacen. Claro. Eso hace que los productos, este tipo de alimentos que platicábamos, pues se exporten al mundo, entre ellos a México, a precios deprimidos, anormalmente deprimidos.
yo decía artificialmente deprimidos porque dependen del subsidio, ¿no? De tal manera que entonces cada vez es menos interesante para el productor mexicano mantenerse como productor de maíz, o de trigo, o de sorgo, o de frijol, ¿no? Porque ya no le conviene, porque los precios no son atractivos. Y entonces lo que hacen es abandonar el campo. Y lo que vemos en México es un abandono del campo, verdaderamente lastima ir por las carreteras hacia el norte del país y ver las rancherías, ver los campos abandonados, la hierba crecida. ¿Dónde están esos campesinos? Pues son justamente el otro tema del que vamos a hablar, que es la migración. Son justamente los que van a Estados Unidos a prestar su mano de obra para que ellos sigan siendo un importante productor de productos agrícolas. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, dado que ellos con los Estados Unidos tienen una importante política de subsidios, a pesar de las reglas, ellos se han mantenido al margen de las reglas internacionales y siguen subsidiando a sus productores exportadores. Bueno, México puede incorporar en el Tratado de Libre Comercio la posibilidad de importar cupos. Quiere decir, igual tenemos que importar porque no producimos todo lo que consumimos. Entonces hay que importar una parte, pero una parte. Una cosa es importar lo que me falta y otra es muy diferente importar todo lo que voy a consumir, porque entonces tu producción nacional se va para abajo. ¿Qué es lo que está pasando? México está perdiendo soberanía alimentaria de una manera impresionante y eso en algún momento lo vamos a pagar. No, pues sí, porque eso sí puede, pues nos afectaría muy directamente. Totalmente, porque el día que dejen de subsidiar o el día que simplemente se les ocurra no vendernos más alimentos, pues ¿de dónde los traemos? ¿No? O si los podemos traer de otros mercados a precios verdaderamente exorbitantes. Entonces, ¿qué puede hacer México? Reactivar el campo, eso es fundamental, eso lo hacen todos los países. Mira, una cosa es tener dependencia, digamos, no produces computadoras, bueno, no importa, tráelas de Japón, de China, de Europa, de donde sea, no pasa nada, no produces lo que sea, pero no producir alimentos es gravísimo, te genera un riesgo enorme. Entonces, reactivar el campo. Te decía yo hace un momento, tú eres muy joven y seguramente no recordarás que existía en el gobierno mexicano hace ya bastantes años una agencia de gobierno que era la CONASUPO. Sí, la CONASUPO era una agencia gubernamental que tenía por objetivo central garantizarle al campesino un precio, el precio de garantía de sus productos. Entonces el campesino podía sembrar con toda tranquilidad independientemente de lo que pasara. Si había un mal tiempo, si había inundación, si había sequía o si se daba muy bien la producción, CONASUPO recogía el producto, o sea, ellos tomaban la cosecha, ¿verdad? Y ellos la trasladaban al centro de distribución, pero le pagaban al campesino el precio convenido previamente. Hoy no pasa eso. Hoy lo que pasa es que el campesino produce, digamos, maíz, por decir algo, no puede trasladarlo a los centros de distribución, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Esperar al transportista, al dueño del camión, que llega a decirle, ¿cuánto es de tu cosecha? Pues son 100,000 pesos de mi cosecha por X toneladas, te voy a dar 10,000, si quieres, y si no, se te pudre. ¿Qué hace el campesino? Pues llévatelo lo que me quieras pagar, ¿no? El tipo la lleva en los 10,000 y la vende en 100,000 en el centro de distribución. O sea, el único que gana es el transportista, ¿no? Eso es una desgracia. Yo creo que habría que reactivar el campo, dándole incentivos al campesino para que regresen esos migrantes que se fueron a atender sus tierras, que son sus tierras, ¿verdad? Garantizándoles que lo que produzcan va a tener un precio de garantía. Mira, si ahí tenemos que destinar recursos fiscales para que eso sea posible, eso es el mejor destino que podemos darle a los recursos fiscales. Claro que sí, porque eso genera economía, genera empleo, reactivas el campo, es un ganar-ganar, es un círculo virtuoso. Yo creo que, por ejemplo, dado que se da la oportunidad de revisar el Tratado de Libre Comercio, pues revisémoslo en esos aspectos, ¿no? En el aspecto del campo, que es fundamental para nosotros. ¿Qué va a pasar si Estados Unidos denuncia el Tratado de Libre Comercio? Pues no va a pasar gran cosa. Te decía yo hace un momento, la diferencia entre las reglas de la OMC y las reglas del Tratado de Libre Comercio está en el arancel. Nada más, eso es lo más importante. Porque en el contexto de la OMC, todos los países tienen consolidado un cierto nivel arancelario y no pueden ir más allá de ese nivel. En el TLC, el arancel está en cero. O sea, es la diferencia, por eso es libre comercio, porque no hay impuestos de importación. Los productos circulan por la región libremente. Si son productos regionales, circulan libremente. Bueno, esos productos dejarían de circular libremente porque entonces se les cobraría el arancel de nación más favorecida, que es el arancel de la OMC. Estados Unidos tiene consolidado un tope arancelario del 5% en algunos productos y en otros hasta del 3%. Eso es lo que se pagaría por los productos, ¿no? Igual los productos mexicanos que van allá y los americanos que vienen de allá. Pero además México no debe olvidar, los mexicanos no debemos olvidar que tenemos 12 tratados de libre comercio, no es nada más Estados Unidos, con 46 países.
¿no? Pero lamentablemente nuestros empresarios pues se han colocado en una zona de confort. Es muy cómodo tener mi fábrica en Nuevo León, en Monterrey o en cualquier parte de la frontera, ¿verdad? En una maquiladora o una empresa, la que sea, producir ahí y simplemente cruzar la frontera con mis productos. No tengo que preocuparme demasiado, estoy del otro lado, sí. Es cruzar la banqueta, ¿no? En cambio, ir con mis productos a Europa, a África, a Asia, bueno, eso, a Latinoamérica, ¿no? A Brasil, Argentina, en fin, Colombia, Venezuela, etc. Ya es otro, ya requiere de otro tipo de mecanismos. Entonces, nuestros empresarios pues, están muy cómodos y eso les ha generado también una dependencia del mercado de los Estados Unidos. Por eso están, mira, pero ya tuvimos una experiencia que se nos olvida a los mexicanos, no tenemos memoria. En los años 70, el presidente de los Estados Unidos, Bush, el papá, decretó un embargo al atún mexicano, ¿no? El 100% del atún que México exportaba, se exportaba a Estados Unidos. El 100%. Todo el atún se iba a Estados Unidos. Y el otro, pues, al consumo nacional, ¿no? Cuando decretan el primer embargo al atún, lo que pasó es que se cerraron las fronteras. Eso quiere decir el embargo. Se cierran las fronteras y no te compro más. Bueno, estuvo a punto de quebrar la industria atunera mexicana. Sí. ¿Qué fue lo que hizo López Portillo, que era el presidente entonces? Creó un banco pesquero, una secretaría de pesca. También no te acuerdas porque hace muchos años de eso, pero había una secretaría era la secretaría de pesca, estaba un señor Pesqueira, era el secretario, ¿no? ¿Y para qué creó una secretaría de pesca y un banco pesquero? Para apoyar a la industria atunera a que saliera pues ya no podías entrar a Estados Unidos, pues lleva tu producto a Europa, lleva tu producto a Asia, lleva tu producto a Latinoamérica, a otros mercados. Lo empezaron a hacer y hoy por hoy sigue teniendo problemas el atún mexicano en Estados Unidos, la Delfin Safe, en fin, el etiquetado, etcétera, pero ya no dependemos del mercado de Estados Unidos. O sea, ya la industria atunera mexicana no está en peligro de quebrar porque tiene mercado en el mundo. O sea, hay que diversificar. Eso es lo que nuestros empresarios tendrían que entender, que ya dejen su zona de confort. Está bien que le vendan a Estados Unidos porque pues, es el mercado más grande del mundo, paga bien, en fin, está muy cerca, en fin, todo eso es cierto. Pero no se te olvide que tienes 12 tratados de libre comercio. ¿Por qué no buscar alternativas de comercio, incrementarlas con Europa? ¿No? Con Europa, con Asia, con África, con Iberoamérica, Latinoamérica, que la tenemos muy abandonada. Sí. Nosotros desde 1980 somos signatarios del Tratado de Montevideo, que crea la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Sí, eso es maravilloso. Y ahí tenemos en ese contexto acuerdos de complementación económica que se usan muy poco, porque, insisto, nuestros empresarios pues ven con cierta flojera, ¿no? Ay, pues ¿para qué me voy para ahí? Ahora aquí en Estados Unidos, ¿no? Pues van, mira, si se cerraran las fronteras de los Estados Unidos porque el señor Trump tomara una decisión de este tipo, pues nos deja quedar otra que voltearla, y lo van a hacer. México no se va a hundir, ni las empresas mexicanas van a quebrar, claro. Lo van a buscar, y eso va a ser el beneficio, porque diversificas tu comercio, no te haces dependiente de un solo cliente, ¿no? Esa dependencia que hemos generado del mercado de los Estados Unidos es gravísima. Es gravísima. Yo creo que, bueno, un ejemplo en la historia, pues fue Porfirio Díaz, ¿no? Uh-huh. Que volteó hacia otros países. No nada más Estados Unidos existe, uh-huh. Existen los demás países. Bueno, sí, el mundo. Y fue cuando el peso mexicano, por primera vez y única vez hasta ahorita en su historia, estuvo más alto que el dólar. Bueno, pues sí, esa es una bonita historia que conviene recordar. En fin, las situaciones han cambiado. Pero es lo que tú estás diciendo. Pero es eso, ¿no? Vamos, yo creo que hay que voltear. Nuestros negociadores tienen que ser como... Yo estoy muy confiado porque los negociadores mexicanos tienen gran experiencia en esto, ¿no? Los que negociaron originalmente el Tratado de Libre Comercio cuando estaba el presidente Carlos Salinas, seguramente son los mismos que van a estar apoyando al gobierno como asesores externos para este tipo de negociaciones, ¿no? Yo lo que digo, quizá para cerrar este tema un poco, es no tenemos por qué tener mayores temores. El tratado no es más que un acuerdo de voluntades, a ellos les interesa. Mira, y lo he dicho muchas veces, Trump no son los Estados Unidos. En Estados Unidos están las grandes financieras, los grandes negocios, ¿no? Las empresas transnacionales, que van a ver en una decisión de estas locuras de Trump, van a ver poner en riesgo sus negocios, no se lo van a permitir. Son los verdaderos gobernantes de Estados Unidos. Estados Unidos no se gobierna por el presidente de los Estados Unidos, él es el que da la cara.
pero atrás de él están las financieras, están los bancos, están las empresas, las multinacionales, ¿no? Los dueños del dinero del mundo, y no le van a permitir que empiece a romper relaciones comerciales y a cerrar mercados, primero con México, ya también se fue a pelear con los alemanes y con Europa, bueno, ¿con quiénes? El señor está verdaderamente desquiciado, ¿no? Está muy mal, pero lógico que a los mexicanos nos impactó a todos que al llegar a la presidencia empezó luego con amenazas, ¿no? Porque México era el pequeño de la clase al que podía amenazar, ¿no? No podía amenazar a los chinos, que con los chinos tiene el mayor déficit comercial de Estados Unidos, no es con México, es con los chinos, pero los chinos se saben defender, ¿no? Los chinos no se andan con cuentos, ¿no? Entonces, pues a los chinos los tuvo que respetar y los sigue respetando, a los europeos tiene que respetar, en fin, pues son equilibrio de fuerzas. México, pues, es el pequeño del grupo, ¿verdad? Y entonces pues, lo puede, diríamos, perdón por la palabra, bulear, como dicen ahora los jóvenes, ¿no? Hacerle bullying. Le puede hacer bullying. Pues sí, le puede hacer bullying, y nuestras autoridades pues se dejan bulear, porque la verdad no tendría por qué sentirse mal. Simplemente no aceptar esas. Yo veo que nuestros gobernantes, nuestro presidente, sí, con toda atención y con toda diplomacia, qué bueno que sean diplomáticos pero no puedes tampoco por dignidad, ¿no?, del puesto que ocupas y del país, permitir que ofendan al país, y varias cosas de las que Trump ha dicho son ofensivas para el país, ¿no? Y entonces yo creo que tendría que haber una respuesta igualmente de fuerte, ¿no? Y no tenemos por qué tener temor ni mucho menos. En fin, yo espero que sí vaya a haber una buena negociación. Yo creo que esta es la oportunidad, la coyuntura que se abre para tener una buena negociación y que México salga airoso, salga con mejores posibilidades, con más comercio, porque el comercio finalmente es la base de la economía. Claro. Todos los demás factores son importantes, pero el comercio es la base de la economía en todo el mundo. Entonces nosotros necesitamos seguir abriendo negocios, abriendo mercados, impulsando el comercio, y eso la responsabilidad es de nuestras autoridades, ¿no? Digo, a mí el tema que me preocupa de tratado simplemente es el tema agrícola. No es porque otros no sean importantes, pero este es fundamental, este es muy sensible, ¿no? La pérdida de soberanía alimentaria. Mira, los europeos, por ejemplo, desde fines de la Segunda Guerra Mundial, ellos fueron los que diseñaron la primera política agrícola europea, común, la PAC, la política común agrícola común. Los europeos han dicho, aunque nos cueste recursos fiscales mantener una producción en el campo suficiente, nosotros lo vamos a hacer, destinamos recursos fiscales y mantenemos a nuestros agricultores produciendo, porque no queremos que en alguna tercera conflagración mundial, que no pase nunca, pero en algún otro conflicto, nos quedemos bloqueados sin producir nuestros alimentos. Eso es fundamental. Sí, que es valiosísimo todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, y tienes razón de los alimentos son los que llegan al estómago de nuestro pueblo, de nuestro país hermoso. Bueno, vamos a un corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Conferencista internacional.
experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entre ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Estamos de regreso en el programa de Leyes sin Justicia con un tema muy interesante que ahorita nos va a hacer el doctor el favor de tratar, que es sobre la migración. Sí, también, desde luego. Muchas gracias. Bueno, es que comentábamos que en este tema general que habíamos planeado originalmente, que era México frente a la era Trump, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Cuáles son los temas que a México le preocupan o le deben preocupar, dada la actitud que ha tenido ese señor Trump de ir en reversa, ¿no? En reversa frente al mundo. Mientras el mundo va en el sentido de impulsar la democracia, los derechos humanos, las alianzas comerciales, las alianzas, la globalización, sociales, ¿no? Eliminar fronteras para la circulación de mercancías, inclusive de personas, el ejemplo de Europa, ahí está, ¿no? En fin, mientras el mundo va en ese sentido, en esa dirección, defender el medio ambiente, ¿no? La innovación, la tecnología. Este señor Trump va en reversa, ¿no? Él va hacia atrás, a él no le importan las cosas que el mundo está trabajando. Bueno, pues yo digo, se va a quedar solo, y a lo mejor decíamos en ese momento, estamos viendo el inicio del fin. Ojalá sea cierto, porque todos los imperios suben y luego tienden a bajar. Y este imperio ya lleva muchos años y... Yo siento, así yo hago la comparación con Roma, porque también Roma pues, tuvo su Nerón, sí, que estaba medio loco, sí. Incendió Roma, les echó la culpa a los cristianos, y así siento que está pasando con Trump, claro. Como que es un nuevo Nerón. Él le echa la culpa a los árabes en general, ¿no? Puede ser a los sirios, cuando los, entre comillas, terroristas los tienen en su territorio. Claro. Lo que acaba de pasar ahorita en el partido de béisbol fue un estadounidense, ¿no? En fin, pero ese es otro tema del terrorismo que es también muy grave y que habría que tocar con más detalle. El tema de la migración también es un tema que nos ha preocupado mucho a los mexicanos porque lamentablemente, yo lo subrayo, lamentablemente, nuestra economía depende de una manera, en una parte muy importante, de esos recursos que mandan los mexicanos que van a trabajar del otro lado y que les mandan a sus familias, a la esposa, a la madre, a los hijos, al esposo, en fin, a la familia, ¿verdad? Esa cantidad que son millonarios, o sea, llegan a ser muchos miles de millones de dólares los que llegan al país, y al país le cae muy bien ese ingreso de divisas, ¿no? Yo digo que debería de caérsenos la cara de vergüenza, porque los mexicanos que van a trabajar a Estados Unidos no lo hacen por aventura, como alguna vez lo dijo el señor, el lamentable recuerdo también del señor Fox, ¿no? Son aventureros. Bueno, es que francamente cuando uno escucha eso dice, este tipo, ¿qué le pasa, no?
no lo hacen por aventura, no abandonan a la familia, no abandonan a la esposa, a los hijos, su tierra, su pueblo, sus costumbres, ¿no? Porque se van de aventura, no. Por necesidad. Se van porque México, nosotros, la sociedad, la economía mexicana, los está expulsando, ¿no? No hay empleo para ellos, el campo está totalmente deprimido, lo platicaba hace un momento, no tiene sentido continuar produciendo al campo porque no se generan los recursos suficientes para sobrevivir. Entonces salen huyendo de la miseria, ¿verdad? En México no hay oportunidades y entonces pues ¿qué les queda? ¿Qué le queda a una persona que se ha dedicado tradicionalmente, familiarmente a cultivar el campo, a producir alimentos? Y llega el abuelo lo hizo, el bisabuelo lo hizo, el padre lo hizo y ahora me toca a mí, pero ahora no, con lo que produzco no, mi familia no come, ¿no? Y entonces pues a salir. Ahora, ¿qué le queda? ¿Cuáles son las opciones, no? Bueno, o me voy a Estados Unidos, voy a ver si puedo pasar con riesgo de mi vida, de mi seguridad, lo que sea, pero si lo logré, ya lo logré y voy a trabajar además voy a trabajar en Estados Unidos como fantasma, porque para que los migrantes sean valiosos, tienen que ser fantasmas, o sea, tienen que no existir formalmente, Sí, claro, porque si formalmente existieran, tendrían que darles todas las ventajas de un trabajador. Sí. Se trata de que estás aquí pero no estás, ¿no? Es el doble discurso de los americanos, ¿no? No quiero extranjeros, no quiero migrantes en México, perdón, en Estados Unidos, no quiero que pasen indocumentados, pero está lleno de indocumentados. Claro. O sea, es un doble discurso, porque los quieren, sí los quieren, pero siempre y cuando, entre comillas, no existan, no se vean, no se noten, sean como fantasmas, ¿no? Pues aún así los mexicanos van. Esa es la primera alternativa que tienen, los que lo logran hacer, ya están allá, están trabajando, escondidos, nada más huyendo, con miedo de que en cualquier momento los vean, ¿no? La migra. Y como es tan fácil distinguir a un mexicano en comparación con un afroamericano, ¿no? O con un europeo, ¿no? Fíjate que hay un fenómeno ahí también, ¿eh? Porque hay mucho latino, y no todos son mexicanos, y a todos como que es un solo rubro, que los latinos le dicen mexicanos a todos. Pues porque todos somos prietos y chaparros. Pues todos. Y entonces, como somos prietos y chaparros, dicen, este es mexicano, ¿no? En la película Tizoc. Claro. Sí, entonces, pues aquí todos somos indios, porque todos tenemos mezcla orgullosamente claro, de nuestra sangre. Pero desde luego que sí, sin ningún problema, sí. Absolutamente. Entonces, pues sí, ¿no? No eres mexicano, pero eres guatemalteco, eres nicaragüense, y ahí te vas, ¿no? Pero México también tendría que tener claridad de que no tengo por qué recibirte a los que no son mexicanos. Tú puedes expulsar de tu territorio a quien tú quieras, Estados Unidos, pero yo solo te recibo a los que son mexicanos. Y si no me muestras que son mexicanos, no te los recibo. Y mándalos en avión o como puedas, a donde puedas. Yo no tengo ninguna obligación de recibírtelos y quedarme yo con el problema como país, ¿no? Bueno, ese es un punto, pero decíamos, ¿qué alternativas tienen los migrantes? Bueno, los campesinos mexicanos básicamente, porque la gran mayoría de migrantes son campesinos o fueron campesinos. Hay de otros niveles, pero muchos de ellos son campesinos. Bueno, para eso los quieren, para que... Claro, para el cultivo, para la pizca del algodón, del tomate, en fin, las verduras, todo lo que producen ahí en Florida. Bueno, entonces, una alternativa es, me voy a Estados Unidos. Otra alternativa es, me quedo en México buscando empleo en la economía informal, ¿no? Pongo un puesto de lo que sea en la banqueta, donde sea, o me voy a las esquinas a hacerle al payasito, o de viene, o franelero, o sobrevivo como sea, ¿no? Y no tengo que ir a Estados Unidos, pero pues ahí voy casi de la limosna a los trabajos informales, de lo que se puede, ¿no? En donde también son explotados, ¿no? Porque podemos no estar, a lo mejor decimos, caray, que los puestos informales que están en la banqueta hasta estorban el paso, sí, claro, pero son gente que no tiene que comer y que tiene que comer de alguna manera y que tiene que trabajar y los culpables somos todos en todo caso de no haber abierto oportunidades para que esa gente pueda trabajar. Entonces, y bueno, los tianguis es una tradición mexicana. Además, ¿no? Entonces no tenemos por qué molestarnos tanto y tendríamos que reconocer que si están en la calle vendiendo es porque no hay empleos, porque no hay oportunidades, claro. Y tendríamos que pedirle al gobierno que haga algo más que simplemente soportarlos, ¿no? Y bueno, porque además la economía informal pues genera otro tipo de consecuencias, ¿no? No hay ingresos para el Estado, porque todos los vendedores que están en la economía informal igual usan los servicios, pero no pagan impuestos. Pero insisto, no es culpa de ellos, es culpa del sistema económico del país. El sistema económico no ha generado los empleos que requiere y ha permitido que el campo sea abandonado por esto que acabamos de platicar. Y la tercera, que es la más grave de las opciones, ya decíamos, migración a Estados Unidos, economía informal
o contratarse con el crimen organizado, Sí, con la eso. delincuencia organizada, Más ¿verdad? tremendo. Como sicario, como halcón, como espía, Pero como sembradores de droga. como sembradores, Porque claro. o sea, siembran la coca, la marihuana. Claro, O claro, sea, como sembradores, exacto, porque además son campesinos, saben Son hacerlo campesinos, saben y saben hacerlo. vivir del campo. Entonces, fíjate qué alternativas tan Tan tristes. desagradables, tan Sí, tristes, sí, sí. tan molestas para todos, ¿no? Que decir, bueno, ese es el origen de la migración. Entonces, mira, nos puede molestar mucho que los americanos digan, no queremos más migrantes y les vamos a cerrar la frontera y vamos a construirles un muro. Y ya sabemos que hay un doble discurso. Igual van a pasar porque los necesitan. Pero nos molesta que hagan esa actitud. Pero más molestos deberíamos estar con nosotros mismos. Decir, bueno, nuestros paisanos no tendrían por qué irse. Ahora sí, volviendo a lo del señor Fox, que se vayan los que quieran ir de aventura, pero los que tengan necesidad de trabajar, pues aquí está su país, aquí está su tierra, aquí está su familia, ¿no? Sí, claro. ¿No? Si alguien quiere ir a aventurar allá, pues que vaya a Pues que aventurar vaya. al Everest si quiere, pero es problema de ellos. Pero no que sea porque los lanzamos de México, ¿no? Yo digo, se nos debería caer la cara de vergüenza de que son esos mexicanos que expulsamos del país por las consecuencias económicas, ¿verdad? Los que nos están mandando las divisas, ¿no? Las remesas con las que la economía mexicana se sostiene. Se sostiene Eso también. verdaderamente es muy lamentable, ¿no? Sí, muy lamentable. ¿Qué remedios? Yo digo, bueno, hay que reactivar la economía mexicana. No podemos comprar el discurso del gobierno de que este mes se generaron tantos empleos. Y no son tantos empleos, son muchísimos más lo que se requiere. Y hay medidas económicas que te permiten impulsar. Mira, México por muchos años tuvo una economía mixta en donde el Estado tenía una participación importante. No quiere decir que el Estado sustituya a la iniciativa privada en todo, pero el Estado puede, y en lugar de tomar esa parte de la responsabilidad, ¿verdad?, lo hemos abandonado. Ya Pemex sigue siendo de nosotros, pero el petróleo ya no. Ya no, ¿eh? es una cosa tristísima. Y entonces, esto que pasa, por ejemplo, ¿no? Es que ahí caemos al Hay otro hubo tema, al convenios. tema de la corrupción, ¿no? Convenios secretos, No, desde luego. contratos ¿Cómo te leoninos puedes- para sí. nuestro país. Así es. Bueno, ¿cómo te puedes explicar, por ejemplo, volviendo al tema de la corrupción, porque hablamos ahorita de Pemex, de esto de los guachicoleros que le llaman, yo no sé ni qué quiere decir eso, pero bueno, el término que usan para identificar a estas gentes que se roban el... Mira, Leticia, La gasolina. la gasolina. Yo dijera, Leticia, si el producto del que estamos hablando fuera tazas, o fuera un polvo, o fuera marihuana, o fuera cocaína, o sea, a lo mejor la traigo aquí en una bolsita, nadie me ve y ando vendiéndola. Sí. Oye, pero vender gasolina... Se vende a la luz del día, todo el mundo sabe, los que la compran van en su coche y ponme 20 litros como si fueran gasolineras. Y eso no es una venta de producto robado. Claro. Ni siquiera, porque luego las razones del gobierno es, pues estamos persiguiendo a los que perforan los... Ni siquiera persigas a esos, detén a los que la venden. Claro. Si no hay quien la venda, los guachicoleros ya no tendrían nada que hacer para que perforan si no hay quien les compre la gasolina. Pero están en la carretera, es lo que más... molestia da, que vas por la carretera y ahí están vendiendo los tambos, gasolina a 7 pesos, a 8 pesos. Bueno, y eso no lo ve el gobierno, eso no lo ven las autoridades. Eso te hace pensar que son cómplices, Pues sí. que están también de alguna manera recibiendo parte de esa ganancia y bueno, hacen como que combaten, pero no combaten. Porque insisto, si fuera otro el producto, diría, bueno, es que es muy difícil, no se sabe dónde. Por ejemplo, la marihuana, ¿dónde están los distribuidores? ¿Quién la vende en la calle? ¿Dónde? Pero la gasolina, que se vende en tambos, se vende por litros, Sí, sí, ¿no? sí. Que Entonces, esa no es fácil de esconder, como tú dices, entonces, en la solapa. pues no, ese es el problema. Entonces caemos al principal problema de este país, que yo creo que es la corrupción, que es prima de la impunidad. Porque corrupción puede decirme, hay en todo el mundo, sí, es una condición humana, en el arca, como dicen, en el arca abierta hasta el justo peca. Pero lo que pasa es que en otros países, ¿verdad?, cuando peca el justo y se lleva lo que no es suyo, le cuesta la libertad o hasta la vida, ¿no? Sí, Entonces el problema es la impunidad. La impunidad. No, sí, es tremendo. Yo te quiero invitar para otro programa. Con muchísimo gusto. Desafortunadamente ya El nos tiempo están se- marcando el fin, se nos acabó, pero tú tienes muchos temas muy interesantes para pues seguirnos acá Con muchísimo gusto, Leticia, cuando me invites aquí estoy ilustrando contigo. y pues me encanta tu forma didáctica y sencilla de hablar al público y explicar pues, estos problemas tan importantes que tiene nuestro país. Te agradezco mucho la invitación y yo estoy a tus órdenes cuando lo... Muchísimas gracias por decidas. estar aquí. Gracias. Bienvenido. Gracias, Ya sabes Leticia. que Muchas eres gracias. un invitado frecuente. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros y
No dejen de vernos para el próximo programa de Leyes y Justicia. Hasta luego y gracias.